Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Que el Señor les bendiga esta mañana. Gusto verles. Sé que están muy expectantes de lo que el Señor les quiere hablar. Así que vamos rápidamente a entrar en materia para que seamos edificados por aquello que el Señor ha colocado en mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y mientras usted busca allí en su Biblia, vamos a saludar a todos los que están mirando a través de nuestro canal de televisión, a través de Buenas Nuevas TV, porque así como estamos acá en la sala, también hay hermanos nuestros que están mirando a través de nuestra transmisión. Esperamos que todos tengan lo suficiente, hayan tomado todas las medidas para que lo que vamos a hablar en los siguientes minutos no tenga interrupción alguna. Amén. Es necesario que te concentres. Estos son tiempos dedicados para la edificación, para el desarrollo de una mente que se adecúa a los designios de Dios. Así que yo espero que cesen los movimientos, y si tú ya tienes Mateo capítulo 4, verso 17, dime amén, para que podamos entonces comenzar a leer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar en tus atrios, por la bendición de estar en tu casa. Señor, agradecemos estos minutos, estos espacios de tiempo que tú nos das para tener comunión contigo. Por eso te pedimos, Señor, en humildad, que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, necesitamos ser adiestrados en nuestra mente y corazón. Por eso derrama tu bendición sobre nosotros. Mientras oímos esta palabra, se levanten, Dios, las estructuras mentales que nos permitan serte agradable. Nosotros a esta hora reprendemos todo espíritu contrario a la enseñanza. Te pedimos a ti, Señor, que establezcas tu victoria sobre nosotros, para que todo lo que fue designado por el reino de las tinieblas sea quebrantado. Agradecemos desde ya, Señor, la bendición de oír tu palabra. Sabemos que seremos edificados. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bien. Todos ustedes saben que yo he estado ministrando durante ya algunas semanas todo aquello que está relacionado con el reino de Dios. Porque si hay algo que es muy importante para el desarrollo de una vida cristiana que se levanta de acuerdo a los propósitos de Dios, si hay algo que es realmente necesario para una vida que busca la gloria y la honra y la inmortalidad, es desarrollar una mentalidad con todo el lenguaje de aquello que el Señor llamó el reino de los cielos. Dile que está a tu lado: debes desarrollar mente de reino. Hermanos, la doctrina de gracia nos habla una y otra vez acerca del reino de Dios. Y es por eso que todo discípulo de Jesús debe conocer todos los aspectos de aquello que el Evangelio de Jesús nos habla en relación al reino. Y esto lo digo porque muchos seguidores de Jesús, y puede ser tu caso, ignoran todos los asuntos respecto del reino. Y no porque no hayan escuchado la expresión reino de los cielos, porque a decir verdad la expresión reino es una terminología que hasta el día de hoy pertenece al vocabulario cristiano evangélico. De hecho, millones y millones de cristianos han oído hablar alguna vez acerca del reino. Pero aún así, muchos de esos ignoran los aspectos importantes del reino, porque no solo ha habido una proliferación de predicadores que han puesto en el centro de su mensaje los asuntos terrenales, la búsqueda de asuntos terrenales, sino porque también llevamos años siendo bombardeados por un sinnúmero de sermones que no profundizan respecto de la monarquía de Dios, ni cuán necesario se hace desarrollar en nuestro caminar cristiano una mentalidad compatible
con el reinado del Padre si de verdad queremos entrar a lo que la Biblia llama el cielo. ¿Cuántos de los que están aquí, que han venido hoy esta mañana, anhelan entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos de los que están aquí anhelan, desean, quieren entrar al cielo una vez que la vida terrenal se les acabe? Levanten la mano todos aquellos que quieren entrar al cielo una vez que la vida terrenal se les acabe. Bueno, debemos recordar, queridos hermanos, que los únicos dos lugares que existen para pasar la eternidad son el cielo y el lago de fuego. Por eso que vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que están hoy aquí en la sala quieren entrar al cielo una vez que la vida terrenal se les acabe? Bueno, para entrar al cielo se hace necesario haber desarrollado una mentalidad adiestrada y ajustada respecto de la monarquía de Dios. Si tú anhelas que una vez que se acabe tu vida terrenal, poder acceder al cielo de gloria, pues entonces se hace imperativo que desarrolles una mente ajustada y alineada a todo aquello que es la monarquía de Dios. Porque es imposible que tú puedas acceder, recibas la aprobación de Dios, si después de tu llamamiento no has desarrollado mentalidad de reino. Una mentalidad, repito, ajustada y alineada a todo lo que está relacionado con la monarquía de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21 algo que muchos de los que están sentados aquí se lo saben de memoria. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué importante, qué trascendente son estas palabras. Porque hoy se predica que todo aquel que confiesa a Cristo, ya con eso podrá entrar al reino de los cielos. Hoy se declara salvo una persona tan solo por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Mas Jesús dijo que solo entrarán al reino de los cielos no solo aquellos que le hayan confesado como Señor, sino que habiéndole confesado como Señor, hayan llevado una vida completamente alineada a los designios y a los propósitos de Dios. Si tú lees nuevamente Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la gente que aspira a llegar al cielo debe entender que el cielo es algo mucho más que una morada que nos cobijará por la eternidad. La gente que aspira al cielo, o sea, gente como tú, porque tú levantaste tu mano, la gente que aspira a llegar al cielo debe entender que el cielo es algo mucho más potente que el lugar donde ya no veremos más enfermedad, ruina, pobreza o densa adversidad. El cielo, queridos hermanos, según lo que dice la Biblia, es la morada eterna y espiritual que cobija y alberga el reinado del Padre Celestial. ¿Está aquí conmigo? No es solo el lugar donde tú pasarás por la eternidad recibiendo la más grande de las bendiciones. No es el lugar tan solamente donde no habrá más enfermedad y dolor. El cielo, según lo que dice la Biblia, es el lugar que cobija y alberga el reinado del Padre Celestial. ¿Está aquí conmigo? Es por eso que el cielo en la Biblia es presentado por nuestro Señor Jesucristo como el reino de los cielos, o también como el reino de mi Padre. Cada vez que Cristo nos habla acerca de las moradas eternas, nos habla del cielo, Él no menciona tan solamente la palabra cielo, sino que Él habla acerca del reino de los cielos o el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, versículo 29. Dice allí la palabra del Señor, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, como dice, en el reino de mi Padre. Levanta tu mano un momento. Repite conmigo. El cielo es el reino del Padre, es el reino de Dios.
Están acá. Entonces, si tú aspiras llegar al cielo, tú que has confesado a Jesús como Señor, tú que aspiras llegar al cielo una vez que tu vida terrenal se acabe, debes saber que aspiramos a algo mucho más potente que tan solo un lugar para vivir por la eternidad. Los que aspiran a entrar al cielo, aspiran a poder entrar al reino del Padre Celestial. Por eso es que tú no puedes separar el cielo de gloria, las moradas eternas, de aquel lugar donde Dios manifiesta su más elevada autoridad. Porque en el mismo lugar donde hemos sido invitados a vivir por la eternidad, es el mismo lugar donde se establece la más sublime monarquía de Dios. Hermanos, ¿es el cielo el lugar donde Dios reina de manera inconmovible? Sí. Salmo 11, verso 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Es aquí, el cielo es el reino inconmovible de Dios. Es la morada de todos aquellos que han sido considerados para participar de aquello que Dios llama su familia. Pero no debemos perder de vista que si bien es la morada de la familia de Dios, también es el lugar donde Dios establece su más alto y sublime gobierno. Por eso dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene ¿dónde? En el cielo su trono. Y la palabra trono que aparece allí en el Salmo es la palabra hebrea kiseh, que significa literalmente trono de autoridad. No está hablando simplemente de un sitial. No está hablando simplemente de un sitial, de esos que se ocupan para las ceremonias. No. La palabra kiseh se refiere al trono donde se sienta una autoridad o la máxima autoridad. Por eso es que la Biblia repite una y otra vez que el cielo está ligado a la monarquía de Dios. El Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 66, versículo 1 dice: Jehová así dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Como dijo Jehová a través del profeta Isaías: el cielo es mi trono. Y en Isaías 6, versículo 1, el profeta nos presenta la visión que tuvo del plano celestial. Dice la escritura, habla el profeta Isaías, que en el año que muere el rey Usías, él tuvo una visión del plano celestial. Pudo ver el plano celestial. Y cuando él vio el plano celestial, dice la escritura: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tremendo. En la Biblia, señores, en aquello que nosotros llamamos la palabra de Dios, eso que está escrito allí en el libro que portas y que fue inspirado por el Santo Espíritu, una y otra vez se vincula cielo con reino. Una vez y otra vez se vincula el cielo, lugar en donde hemos sido invitados a morar, con aquel lugar donde Dios establece su más elevado gobierno. Levanta tu mano otra vez. Di conmigo: el cielo es el reino del Padre Celestial. Amén. Y si no te convences de lo que te estoy diciendo, veamos lo que Jesús dijo cuando él enseñó la doctrina a sus discípulos. Mateo 5:34. Aquí Jesús dice: pero yo os digo,
no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Aleluya. Jesús nos confirma que ese lugar al cual todos aspiramos un día entrar. A ver, repito, ¿cuántos quieren entrar al cielo una vez que la vida terrenal se les acabe? Amén. No hay cristiano que no quiera entrar al cielo. Puede que usted encuentre allá afuera a muchos que no les importa el cielo porque viven una vida de incredulidad. Pero no hay cristiano que no quiera entrar al cielo. Todos los cristianos aspiran a entrar al cielo porque un cristiano ya ha recibido la revelación de que existen solo dos lugares para poder pasar la eternidad: el cielo de gloria o el lago de fuego. Porque eso es lo que nos dice esta bendita y santa escritura. No hay otro lugar. O entras al cielo o eres lanzado al lago de fuego. La Biblia dice, terminando en Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el árbol de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Con fuego y azufre. O sea, no hay otro lugar. Cielo o infierno. Cielo o lago de fuego. ¿Cuántos de los que están aquí aspiran a entrar a cielos? Amén. Pues debes saber que al lugar que estás aspirando a entrar no es simplemente una morada donde vas a pasar toda la eternidad. No es simplemente un lugar donde ya no habrá más enfermedad, donde no habrá más dolor, no habrá más pobreza y densa adversidad. El cielo de gloria es el trono de Dios. Allí está manifestado el más alto dominio de nuestro Dios. Amén. Jesús dijo, el cielo es el trono de Dios. Aleluya. El cielo es el trono de Dios. El cielo es donde Dios establece su más alto y sublime gobierno. Amén. Y esto es así, queridos hermanos, porque la verdad santa de Dios, esa que encontraremos solo en la Biblia, nunca ha separado el cielo de aquello que es el reino de Dios. Son los predicadores los que hacen eso. ¿Por qué tenemos a miles y millones de cristianos ausentes de la realidad que el cielo no es simplemente un lugar de morada, sino que es el lugar donde Dios establece su más alto gobierno? Bueno, por una gran cantidad de enseñanzas que han separado la terminología cielo del reino. Pero en la Biblia verás una y otra vez como el cielo, la morada de Dios, está vinculada a la palabra gobierno. Porque en el mismo lugar donde Dios habita, es en el mismo lugar donde Dios gobierna. ¿Me escuchaste? En el mismo lugar donde Dios habita, es el mismo lugar donde Dios gobierna. Es por eso que si una iglesia quiere tener la presencia de Dios activa, tiene que saber que para que haya presencia de Dios, tiene que haber gobierno de Dios. Porque en el mismo lugar donde Dios habita, Dios gobierna. ¿Me escuchaste? Por eso es que si Dios no gobierna en tu corazón, estás ausente de la presencia de Dios. Porque donde Dios habita, hay gobierno. Dios no se separa de su gobierno porque Él nunca deja de ser rey. ¿Me escuchaste? ¿Tú quieres tener la presencia de Dios en tu vida? Pues ocúpate de vivir bajo el señorío de Cristo. Porque si tú no vives bajo el señorío de Cristo, no puedes poseer presencia manifiesta. Por eso es que las iglesias han ido quedando ausentes de la presencia. Solo efervescencia, no esencia. ¿Por qué? Porque hemos también sacado de la conciencia la importancia del gobierno de Cristo sobre nosotros. ¿Vinieron? Hermanos, en el mismo lugar donde Dios habita, en el mismo lugar es donde Dios gobierna. Dios estableció su monarquía en el mismo lugar donde Él habita. ¿Por qué? Porque Dios no es solo Padre, como algunos creen. Dios no es solo Creador, como algunos predican. Dios también es el gran Rey. Salmo 93, versículo 1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. ¡Aleluya! Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. ¡Aleluya! Y Pablo
Pablo, apóstol de Jesucristo, sabiendo esta gran verdad, porque mira, déjame decirlo una y otra vez, la iglesia del primer siglo lo tenía claro. La iglesia del último siglo, o sea, la iglesia de estos días, lo ha perdido de vista. Pablo, teniendo claro que Dios no es solo Padre, no solo Creador, sino también es Rey, declara en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, ¿cuántos están de acuerdo con Pablo? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda esta alabanza que Pablo hace en su carta a su discípulo Timoteo, se le hace al Rey de los siglos. Porque Dios no es solo Padre, Dios no es solo Creador, Dios también es Rey. Y no es Rey solo hace unos días. Ha sido Rey desde siempre y lo será por siempre y para siempre y para siempre. Aleluya. Nunca perderá su cetro de autoridad. Es inconmovible. Aleluya. ¿Cuántos agradecen haber sido alcanzados por el gran Rey? El Rey no solo de toda la tierra, sino de todo lo creado, de todo lo que hay. Es por eso que todo aquel que desee morar en la habitación celestial, todos aquellos que realmente busquen honra, gloria e inmortalidad, como dice Pablo en Romanos 2, deben permitir el desarrollo y la ejecución de un asunto que es vital para poder ser constituidos en habitantes de este extraordinario reino. Si tú quieres realmente alcanzar la gloria, estoy hablando de manera seria y espero estar tratando con personas serias. Que usted sea débil no significa que usted no puede ser serio. Amén. No confunda humana debilidad con falta de seriedad. El llamamiento de Dios es serio, porque es de vida o muerte. Y estoy tratando con gente seria. Amén. Estamos hablando cosas serias. Si usted de verdad, honestamente está buscando la gloria, si usted de verdad busca la honra de Dios, o sea, la aprobación, la gloria, la honra y la inmortalidad, o sea, ser eterno, tal como lo dice Pablo en Romanos 2, usted debe permitirse el desarrollo de un asunto que es vital para poder ser constituidos en habitantes de este extraordinario reino. ¿Qué cosa debo permitir? La construcción de aquello que llamaremos mentalidad de reino. Tú necesitas hoy día entender que es de vital importancia, si quieres acceder allí, el que se desarrolle en ti una mentalidad de acuerdo a este reino. ¿Me escuchaste? Porque solo a través del desarrollo de una mente consciente y de una mente alineada a esta sublime manifestación de Dios, es que nosotros podremos manifestar aquí en vida el hacer la voluntad de ese gran Rey y recibir por consecuencia la tan importante aprobación eterna. Levantando a Cristo, escúchame. ¿Está aquí? Amén. Escúchame, iglesia del Señor. La aprobación eterna, esa que permite entrar al reino celestial, está directamente vinculada a la forma de vida que hemos manifestado después de haber recibido el perdón. ¿Me escuchaste? Repito, escúchame levantando a Cristo, por favor. La aprobación eterna, esa que te permite entrar al reino celestial, está directamente vinculada a la forma de vida que hemos manifestado después de haber recibido el perdón. Porque para Dios, según como hemos interactuado con la verdad de su reino en esta tierra, será determinante para saber si somos dignos o no de entrar a su reino celestial. Y sé que con lo que acabo de decir,
varios al oírlo ya habrán dicho blasfemo, hereje, legalista, estás enseñando ley. Eso no es por dignidad, esto es por gracia. Y déjame decirte que si bien es cierto, nuestro llamamiento en el cual se produce la remisión de pecados y la gloriosa justificación, no es un acto que nos alcance por alguna buena obra que hayamos hecho. Eso no significa que la entrada al reino de los cielos, al reino íntimo de Dios, no esté condicionada a una vida que demuestra estar sujeta a la autoridad de Dios. ¿Están atentos? Repito, por favor, escúchalo. La aprobación eterna, esa que te permitirá entrar al reino celestial, está directamente vinculada a la forma de vida que has manifestado después de haber recibido el perdón de pecados. ¿Me escuchaste? ¿Por qué? Porque para Dios, no importa lo que diga fulano de tal, no importa lo que diga el apóstol tal y tal, para Dios. Porque aquí el que salva es Dios, no los apóstoles. Aquí nos salvan los predicadores, aquí nos salva tu pastor. Aquí el que salva, el que es dueño de la salvación, ¿quién es? Dios, para Dios. Según como hemos interactuado con la verdad de su reino en esta tierra, será determinante para saber si somos dignos o no de entrar a su reino celestial. Y aunque yo sé que muchos al escuchar esto van a pensar que yo soy un hereje, un legalista, un blasfemo, porque por ahí se repite una y otra vez que esto no es por dignidad, sino por gracia. Déjame decirte nuevamente que si bien es cierto que nuestro llamamiento en el cual se produce la remisión de pecados y la gloriosa justificación no es un acto que nos haya alcanzado por alguna buena obra que hayamos realizado en la vida, sino que hemos recibido el llamamiento, la justificación y la redención por gracia y misericordia de Dios, eso no significa que la entrada al reino de los cielos no esté condicionada a una vida que demuestra estar sujeta a la autoridad de Dios. Porque son dos cosas muy distintas que comúnmente los cristianos evangélicos y muchos predicadores confunden. Amén. Y probablemente más de alguno aquí tenga los conceptos confundidos. Escúchame. Dios no dejará entrar a nadie a su reino celestial que no haya manifestado en vida obediencia a su reino. ¿Me escuchaste? Que tú hayas sido llamado por el Espíritu sin ninguna condición, sin poseer ningún atributo que mereciera dicha elección. Porque aquí, entre nos, éramos de lo peor. Amén. Solo algunos lo reconocen. ¿Cuántos reconocen que eran de lo peorcito? Que Dios te haya llamado aplicando solo su misericordia, porque no había nada bueno en ti, y te haya traído a través de su poderoso Espíritu para ser lavado por su preciosa sangre, con la cual fueron remitidos todos tus pecados. Eso no significa que para entrar al cielo no se necesite dignidad. Entramos al Evangelio por misericordia. Somos perdonados por su gran amor con que nos amó. Pero la entrada a su reino celestial está condicionada a qué hiciste con tu vida
después de haber recibido dicha misericordia. Amén. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. ¿Y quiénes son los que dicen Señor? ¿Quiénes son los que han reconocido a Jesús como Señor? Pues todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Usted era un abortivo, probablemente un incrédulo, de aquellos que desde su visión no le entraban balas. Y Dios, a pesar de ello, le alcanzó. Amén. Usted no tenía idea del reino y le importaba nada ser obediente al Señor. Y Dios igual le alcanzó, perdonándole, que esto es algo que yo a veces cuando miro en la sala, creo que algunos lo olvidaron. Porque según como tú amas, es según como tú has entendido tu perdón. Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y muchas veces en la sala, mirando como algunos adoran, pareciera ser que en su mente y corazón, la idea que ellos tienen del perdón de Dios sobre sus vidas es corta, es pequeña, porque aman poco. Pero la Biblia dice que a todos el Señor nos perdonó todos los pecados, todos. Y no solo está dispuesto o estuvo dispuesto a perdonar todos aquellos que cometiste antes de que Él te alcanzara, sino que el Señor está dispuesto a borrar todo, incluso después de haberte alcanzado. Porque la sangre de Cristo es suficiente para eso. Amén. Pero que usted haya sido alcanzado por misericordia no significa que Dios no le haya condicionado la entrada a su reino celestial, a lo que usted haga con su vida respecto de la revelación del reino. Porque Dios ya te perdonó. Han sido borrados todos sus pecados. Pero ahora lo que te queda es aprender a vivir una vida sometida a esa gran autoridad. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, Señor, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Si no todos los que te dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Pues entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es doctrina neotestamentaria, porque Pablo dice algo similar en Romanos capítulo 2, verso 5. Dice: pero tú, por la dureza de tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Pablo: el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Es cierto, Dios te trajo a la salvación no por obras. Porque si Dios hubiese exigido que por obras pudieses acceder a esta gran oportunidad, nadie podría haber accedido a esta gran oportunidad. ¿Qué teníamos de bueno? Nada. Absolutamente nada. Amén. Porque lo que tú consideraste bueno de ti no tiene nada que ver con lo que Dios considera de bueno. Amén. Que tú hayas sido atraído a la salvación sin obras no significa que Dios no vaya a pagar conforme a la obra de cada uno. Estamos hablando de entrar al reino celestial, a las moradas eternas. Y Pablo dice allí en el verso 6, el cual pagará. Esa es una doctrina de reino que hoy día ha sido sacada del lenguaje de los predicadores modernos. Oh, no, ¿por qué por obras? No hables de obras. No digas nada de obra porque esto es por gracia. Sí, es por gracia. La gracia ya operó sobre ti. La gracia ya operó sobre tu vida. Dios ya te perdonó todos los pecados. Ya fuiste resucitado de la muerte con poder.
Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y no tuviste que hacer nada. Pero una vez habiendo recibido tal misericordia, Dios espera que quienes hemos sido levantados de la muerte nos alineemos a su gobierno. Y es por eso que en el versículo 6 él dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Y aquí está el pago de Dios. Porque Pablo dice, pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que Dios pagará? Aquí en el verso 7 dice lo que Dios pagará según la obra. En el verso 7 dice que Dios pagará con vida eterna. ¿Cuántos quieren entrar a la gloria? Amén. Bueno, la gloria es el pago de Dios. Es la recompensa de haber corrido la carrera, de haber guardado la fe, de haber peleado la batalla. Como dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aleluya. Y no le está hablando aquí en Romanos a los mundanos. Le está hablando a quienes ya fueron alcanzados por la gracia de Dios. Porque el libro de Romanos no es un libro para mundanos, es para cristianos. Pablo lo escribió a los discípulos en Roma. ¿Está aquí conmigo? Entonces, Pablo está alineado a la doctrina de Cristo, no como algunos predicadores modernos. Porque fue Cristo el que dijo, no entrará nadie allá arriba que no haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Pablo, alineado a esa doctrina, dice, la vida eterna es para los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y la ira y el enojo, o sea, el lago de fuego, para los que son contenciosos y no obedecen. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado tú, querido amigo, de creer que estás en buena con Dios porque le cantas 3 canciones a la semana. O de creer que estás en buena con Dios porque vienes aquí a la sala. Si tú cantas, si tú vienes, si tú dices creer en el Señor, pero no obedeces a la verdad, porque no te interesa vivir en obediencia a la verdad, tu pago será ira y enojo. Pablo lo dice. No lo digo yo. No es Gonzalo Maturana el que lo dice el apóstol a los gentiles, el apóstol de la gracia. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hay una clara manifestación en la Biblia respecto de la importancia que Dios le da a la obediencia a sus designios. Porque la locura más grande que existe en el evangelio moderno es esta: saber que fuimos sacados de los propósitos eternos por desobedientes y creer que vamos a participar de los propósitos eternos siendo desobedientes. Dios sacó del huerto a Adán. Dios echó del cielo a Satán. Si Dios sacó del cielo a Satán, que era un ser perfecto, y Dios sacó del huerto a Adán, que era un hombre perfecto, ¿qué nos hace creer? ¿Quién nos fascinó para hacernos creer que nuestra inserción a la eternidad no dependerá también de la obediencia a lo que Dios ha establecido? Esto no es solo creer, señores. Esto no es solo confesar, no es solo venir a la iglesia. Esto es alinearse después del perdonazo, después de la gracia derramada, alinearse a esta preciosa oportunidad que Dios nos da de volver a ser de aquellos que armonizan con su autoridad. Amén, amén, amén. ¿Para qué Dios te dio una oportunidad? Para que vuelvas a participar de su gobierno celestial. Oportunidad que el diablo nunca recibirá. ¿Sabes? Cristo no murió por él, murió por ti. La sangre no fue derramada por los ángeles que dejaron su dignidad, pero sí fue derramada por gente como tú y como yo. Aleluya. Gloria a Jesús.
La cruz es el símbolo del más grande amor de Dios, que nos ha dado una oportunidad de volver a participar de los propósitos eternos. Hermanos, escúchame, si Dios nos abandona, si Dios se olvida de nosotros, tarde que temprano nos extinguiremos. ¿Estás aquí? Porque Dios no depende de nosotros, ni depende de Satanás. Por eso es que Dios tomó la decisión de echar, de raer de su reino a los desobedientes. Porque Dios no depende de lo creado. Dios depende de sí mismo. Si Dios nos olvidara como raza, prontamente nos extinguiríamos. Pero ¿sabes por qué hay esperanza de eternidad? Porque Dios no nos olvidó. Dios no permitió que su reino pasara y nosotros quedáramos atrás. Es cierto, nos rebelamos contra su autoridad. Adán y Eva cayeron en desgracia, pero en Dios estaba la alternativa y la solución. Un día el Cordero que quita el pecado del mundo sería enviado a esta tierra para generar el gran perdonazo y hacer que aquellos que recibiesen el llamamiento pudieran ingresar nuevamente a su reino. ¡Aleluya! Y en 2 de Tesalonicenses 1:6, están atentos. Pablo dice algo similar a los discípulos de Tesalónica. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el reposo? Aleluya. Allá no habrá más enfermedad ni dolor. No habrá más pobreza. No te servirá la cuenta de la luz ni del agua, porque no habrá chilquinta ni conafe que te la cobre. El resplandor de Dios será tu luz, a tu diestra, a tu siniestra, de delantera y tu retaguardia. Ya no habrá necesidad de noche ni de día, porque Él resplandecerá con su luz y nos iluminará, dice la Escritura. Dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. Aleluya, presta atención, porque la retribución, ¿cuál es la retribución de la que habla Pablo tanto en Romanos como en Tesalonicenses? Es el lago de fuego, esa es la retribución. El castigo por rebelarnos ante la autoridad de Dios no es una crisis económica tan solamente como algunos piensan, ni algún desastre natural. El verdadero pago de Dios por la rebelión, por una vida rebelada ante sus designios, es el lago de fuego. Y el lago de fuego, señores, no es solo para aquellos que no conocieron a Dios, que no fueron recíprocos al llamado. Personas que tú sabes que a pesar de haberles predicado no han querido aceptar la bendición de la salvación. La retribución también es para los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Miles y millones de personas no han querido conocerle. Pero también la retribución es para los que no obedecen. ¿Cómo? Ni obedecen al evangelio. ¿Tengo que obedecer al evangelio? Sí, my friend, tienes que obedecer. Después de haber sido perdonado, a ti te corresponde obedecer. Dile que está a tu lado, ¿fuiste perdonado? Tienes que obedecer. Porque el perdón de Dios es para eso. El perdón de Dios es una oportunidad para que tú hoy puedas entrar a los aposentos de su monarquía. Leeré de nuevo, dice,
para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. O sea, el que no obedece al Evangelio de Cristo está perdido, pero no por un rato, no descarriado como el hijo pródigo tan solamente. Está perdido por la eternidad, porque su pago por no obedecer al Evangelio de Cristo, ¿cuál es? Pena de eterna perdición, muerte eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo. Doctrina neotestamentaria. No se predica, oh sí, porque no es popular, porque esto no le gusta a las masas. ¿Qué le gusta a las masas? Saber cómo van a prosperar de aquí a un año más. ¿Qué le gusta a las masas? Saber si su hijito se va a convertir en el ingeniero que tanto han deseado por años. Eso le gusta a las masas. A las masas les gustan que les aviven la cueca, que les batan la Coca-Cola. Pero la verdad de Dios dice, el que no obedece al Evangelio está perdido. Amén. Está perdido. No solo aquel que no cree en Dios, sino aquellos que creen en la existencia de Dios, le cantan sus 4 alabanzas, pero en la semana no lo obedecen. ¿Por qué no lo obedecen? Porque no lo consideran Señor. ¿A quién no obedeces tú? Al que tú consideras autoridad. Tú no obedeces a quien no consideras autoridad. Si tú tienes un problema con la obediencia a los designios de Dios, es porque tú no reconoces su autoridad. Entonces, lleguemos a un acuerdo espiritual. Confesar que Jesús es el Señor no demuestra que tú lo reconoces como autoridad. Lo que demuestra que tú lo reconoces como autoridad es que después de haberlo confesado como Señor, le obedeces. Porque tú solo obedeces a quien reconoces como autoridad. Amén. Entonces, ¿cómo demuestro yo que Cristo es mi Señor? ¿Porque digo? ¿Porque confieso? No. Sino porque obedeces a su Evangelio. Amén. Porque para ti Jesús no es el compadre o el amigo. No es simplemente el consejero. El buen dador es el Señor. Aleluya. Y de hecho, para que quede demostrado bíblicamente que la entrada al reino celestial está vinculada a la obediencia a Dios, leamos lo que dice Hebreos 5, versículo 8. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Mira, lo van a leer ustedes. Amén. Sí, porque ocupen la garganta. 1, 2 y 3. Vamos a leer versículo 8 y versículo 9. 1, 2 y lo vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para los que confiesan solamente. No solo para aquellos que le cantan una vez a la semana. Es autor de eterna salvación. La salvación eterna es para los que le obedecen. Aleluya. Así que si tú llevas una vida cristiana sin obediencia y hoy es el día en que tu corazón deje de palpitar, déjame decirte, viniste y perdiste el tiempo hoy aquí si no te arrepientes. Porque venir aquí para calmar tu conciencia no genera ningún resultado en lo espiritual. Si tú viniste aquí para oír un mensaje de parte de Dios y no te arrepientes de llevar una vida que no obedece a los designios establecidos por Cristo Jesús, déjame decirte, si tu corazón deja de palpitar hoy, estás perdido. No me importa lo que digan los teólogos. No me importa lo que diga el consejo de pastores de esta ciudad.
No me importa en nada lo que digan los detractores a mi ministerio. La Biblia dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si la Biblia lo dice es porque es así. Porque el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Señor nunca van a pasar. Y siempre va a haber alguien que las va a pregonar. Siempre va a haber alguien que te las va a decir. Hoy Dios está aquí hablando con nosotros. La salvación es para los que le obedecen. Quienes han creído, quienes han confesado, pero después de haber creído y confesado han decidido de rendirse a los designios de Dios. ¿Cuántos agradecen lo que Dios está hablando hoy? Todos aquellos que por gracia fueron rescatados. ¿Fuiste rescatado por gracia? Sí. Aleluya. A ver, levanten la mano los rescatados por gracia. Aquí todos los que hemos conocido al Señor fuimos rescatados por misericordia. Bueno, todos aquellos que por gracia fuimos rescatados. Fuimos alcanzados para que por medio de Jesucristo aprendiésemos a obedecer a Dios. ¿Cuál es el título de este mensaje? El reino acercado. ¿Y por qué vamos a profundizar en el concepto del reino acercado? Porque todos los que fuimos alcanzados por misericordia, ¿fuiste tú alcanzado por misericordia? Fuimos alcanzados para que por medio de Jesucristo aprendiésemos a obedecer a Dios. Porque en el cielo lo que prima es la obediencia a Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2? Vaya conmigo rápido. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No solo fuimos alcanzados para que la sangre de Cristo nos limpiara de todo pecado, fuimos alcanzados para que por medio de Jesucristo aprendiésemos a obedecer a Dios. Porque tú, como ya lo dije en los mensajes anteriores, no sabes obedecer a Dios. Nadie sabe obedecer a Dios. Tú naces en un mundo desobediente. Y en tus genes tus padres te transfirieron su desobediencia. Y en la escuela te educan profesores desobedientes. Y en tu nación hay un presidente, no importa de qué color, desobediente. El profesor que te analizó la tesis es un desobediente. Y todo el sistema mundano es desobediente. Porque es el resultado de dos seres que se rebelaron en contra de Dios. No se rebelaron en contra de una persona en particular X al mismo nivel. Se rebelaron contra Dios. Por lo tanto, nadie sabe obedecer a Dios. Nadie entiende cómo obedecer a Dios y nadie sabe cómo obedecer a Dios. Además, anota esto en tu corazón. Llevamos 6,000 años de un sistema rebelde. 6,000 años. El mundo tiene 6,000 años de historia. Dije el mundo, no la tierra. Estoy hablando del sistema. Todo apunta a que tú desde pequeño te guíes por los designios del corazón tuyo o el corazón de otros. Probablemente fuiste criado en una familia donde tus padres te implantaron sus sueños y te convertiste en lo que ellos querían que tú te convirtieses. O te criaste en un núcleo familiar donde ellos te impulsaron a desarrollar los designios de tu corazón. Lo uno y lo otro está completamente al margen de lo que era el proyecto de Dios contigo cuando Él te pensó. Entonces es obvio que Dios no solo tenía en su plan perdonarte. Y es por eso que no todo es perdón. Están acá. En el plan de Dios,
plan de salvación no solo estaba que Cristo muriera en la cruz por ti. En el plan de Dios también estaba que tú fueses llevado a aprender cómo obedecerle. Porque ni tus padres, ni tus abuelos, ni el sistema te enseñó alguna vez cómo obedecer a Dios. Pastor, usted se equivoca porque mi abuelita Tina era evangélica y ella me enseñaba que yo tenía que orar. No, ni aun la abuelita Tina. Porque hasta que tú no entras oficialmente al reino de Cristo, solo ahí recién podrás acceder al proceso que te enseña a obedecer a Dios. Dile que está a tu lado, tú no sabes obedecer a Dios. Amén. Amén. Levanten la mano a los que en algún momento de su vida les costó obedecer a sus padres. Y es sangre de tu sangre. Este viejo no sabe nada. Imagínate decir que sabes obedecer a Dios. Pero mira, Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia o ciencia anticipada. Eso significa, o para que lo entiendas más fácilmente, conocimiento anticipado. Presciencia, no presencia. Presciencia de ciencia. Conocimiento anticipado. Lo mismo que dice Pablo también en Romanos 8, que fuimos llamados porque había un predestino. ¿Bien? ¿Usted entiende eso, cierto? Pero ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer. ¿Te escogió Dios? ¿Te llamó Dios? No solo para ser rociado con la sangre, no solo para que quedaras limpio de conciencia. Oh, yo ya no soy más lo que fui, porque eso que fui me avergonzaba tanto, pero la sangre de Cristo, aleluya, gloria a Dios. Oh, glory to God. Y borró todos mis pecados. Y está bueno, pero no fuiste solo llamado para ser rociado, lo cual ya es grandioso, sino que fuiste llamado para obedecer. Aleluya. Es por eso que una de las cosas más importantes que todo discípulo de Jesús debe desarrollar es la construcción de aquello que llamaremos mentalidad de reino. ¿Qué tienes que construir? Tú, querido discípulo, que estás recién dando tus primeros pasos. Escúchenme, todos los que están dando sus primeros pasos en el discipulado. 1 año, 2 años, 3 años. Y no solo escúchenme ustedes, los que llevan pocos años. También escúcheme a aquellos que ya llevan años en el Evangelio. Es tu misión la construcción de aquello que llamaremos mentalidad de reino. Mírense de 2 en 2 y díganse, debes construir mentalidad de reino. Amén. Porque solo a través del desarrollo de una mente consciente y alineada a esta sublime manifestación de Dios, su monarquía, es que podremos manifestar en vida el hacer la voluntad de nuestro gran Rey. Porque tú eres lo que piensas. Y si tú no construyes una mente de reino, nunca tendrás acciones de reino. Mente de reino, lenguaje de reino, acciones de reino. Por eso que lo primero que tú tienes que hacer es darte el tiempo que se construya mente de reino. Amén. Pero no te confundan, no mente del rey que andan predicando algunos, que tiene que aspirar a comer como rey, manejar un carro como rey y todas esas cosas que son, perdónenme, tonteras, que distraen la atención y te sacan del propósito. Porque estamos hablando de una mentalidad de reino que te hace entender a Dios como rey y servirle como rey. Obedecerle porque Él es rey. Porque no es tu compadre, no es el flaco.
Y no es simplemente papá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mi papá. De hecho, es pastor también en esta iglesia. Pero él no es rey. Se cree rey, pero no es rey. Yo dije, lo voy a borrar, pero no pude. No fui capaz de borrar eso. Me faltaron fuerzas, Señor. Mi papá está conmigo. Trabajamos juntos. Pero él no es rey. Es mi papá. ¿Le debo respeto? Sí. Y obediencia a mi padre. La Biblia dice que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre para que mis días sean alargados. Bien. ¿Cuántos aquí tienen a sus padres en la sala? Levanten la mano. Bien. Aquí hay varios niños, adolescentes que tienen a su padre aquí. ¿Ves? Tienes que obedecerle porque es tu padre. Pero no es rey. Que él diga sigo siendo el rey es porque todavía es mundano en ciertos asuntos. Pero no es rey. ¿Alguien tiene un papá rey aquí? No rey de copa, ojo. ¿Alguien tiene un papá rey? Monarca, sí. No, porque si usted tuviera un papá rey, no estaría aquí. No, porque esto es un pesebre al lado de lo que podría, ¿cierto?, aspirar un rey de esta sociedad. ¿No? No vendría acá, iría a una mega iglesia. ¿Cierto? ¿Nadie tiene un papá rey? Semi-rey. ¿Nadie? Bien. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque Dios no es solo Padre. Si Dios merece obediencia, no es solo por ser Padre. Ahí tienes un nivel de obediencia. Es Padre. Pero aparte de ser nuestro Padre, es Rey. Ahí tienes otro nivel de exigencia. Porque todo lo que tú haces no solo deshonra a un Padre, también deshonra a un Rey. Amén. Por eso tienes que aprender a obedecer. Y lo primero que tienes que hacer es permitirle al Evangelio construir una mente compatible con la monarquía de Dios. Porque todo lo que tú piensas mañana será una acción. Somos lo que pensamos. Así somos. Así es usted. Amén. Si hay un área de su vida que no ha logrado alinearse a los propósitos de Dios, es porque en su mente hay un área que no ha sido conquistada por la mentalidad del reino. Sigue operando tu mentalidad carnal, sigue operando tu mentalidad humana. Tú creces a los niveles espirituales a la medida que crece tu mente en lo espiritual. Por eso que lo primero que hace Jesús es bombardearlos con el lenguaje del reino. Su primer mensaje, el reino se ha acercado. Y todo era reino. Amén. Recuerda que según como hemos interactuado con la verdad de su reino, será como se determine si somos dignos o no de entrar al reino celestial. Es por eso que subraya esto en tu mente espiritual aquí. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra hace 2000 años no solo se resume en una cruz. ¡Hereje! ¡Blasfemo! Sí, yo sé que muchos dirán que lo que estoy diciendo es herejía, porque acabo de decir que la razón por la cual Jesús vino a esta tierra no solo se resume en la cruz. Y déjame decirte que no es herejía ni blasfemia, es bíblico. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra hace 2000 años no solo fue para morir en una cruz,
sino para traernos la manifestación del reino acercado. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo vino hace 2000 años? No solo morir en una cruz, sino que una de las razones principales por las cuales Cristo vino a esta tierra fue para acercarnos su reino. Amén. ¿Acercarnos el reino? Sí, hermano. Acercarnos el reino. O sea, traer a esta tierra perdida por el pecado, tierra en la debacle, la rebelión y la destitución, una embajada del reino celestial. Eso fue lo que hizo Cristo hace 2000 años. ¿Estás acá? Traer a esta tierra perdida en el pecado, traer a esta tierra perdida en la debacle, en la rebelión, una embajada del reino celestial. Por eso es que Jesús no fue presentado solo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ustedes recordarán, porque esto se enseña en las iglesias y en las escuelas dominicales, que Dios levantó a un profeta para prepararle el camino. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Juan el Bautista. Y di Bautista porque existe el apóstol Juan y no son lo mismo. Y la Biblia dice que Juan el Bautista fue levantado para preparar el camino del Señor. ¿Cómo fue que Juan presentó a Jesús? De dos maneras. Juan el Bautista le presentó al mundo a Jesús como el Cordero que quita el pecado. Pero también Juan presentó a Jesús como el reino acercado. Vamos allá. Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿estás allí? ¿Cómo preparaba Juan el camino del Señor? Con este lenguaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, qué tremendo es ver que cuando nosotros escudriñamos la Escritura, se manifiesta de manera clara que Jesús no solo vino a morir en la cruz como algunos predican, porque Cristo no vino solo como cordero a esta tierra. También tenía la misión de acercarnos al reino. Por eso es que Juan, al pregonar de Cristo, lo señala como el reino acercado y como el cordero que quita el pecado del mundo. Levanta tu mano y di conmigo: Cristo es el reino acercado y el cordero que quita el pecado. Y esta descripción espiritual, el reino acercado, no solo la hace Juan, sino que también la hace el mismo Señor Jesucristo de sí mismo. Cuando en Mateo capítulo 4, verso 17, y al enterarse que su pregonero había sido arrestado, porque recordarán ustedes que Jesús comenzó a predicar porque se enteró que su pregonero había sido arrestado. Por eso es que el texto dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Por qué razón? Porque ahora le tocaba a él presentarse al mundo. Su pregonero había sido quitado de en medio. Ya no le era tiempo para preparar el camino. ¿Estás entendiendo? Y cuando Cristo se enteró que Juan fue sacado del medio, entonces Cristo le anunció al mundo que él era, ¿qué cosa? El reino acercado. El lenguaje de Juan y el lenguaje de Cristo es el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo. ¿Qué es Cristo? El reino acercado. ¿Por qué el reino acercado? Porque el reino de Dios está en una dimensión a la cual nosotros no podemos acceder por voluntad propia. Escúchame, hermano. Presta atención, ya estoy terminando. El cielo de Dios está en una dimensión a la cual ni tú y yo podemos entrar por voluntad propia. El hombre fue echado a la tierra. Y la tierra y el cielo están separados por una dimensión que para nosotros no es accesible del todo. El universo que nos rodea es el muro de separación que le dice al hombre que no tiene posibilidad alguna de poder entrar a los aposentos celestiales. No existe manera y forma. Si hoy nosotros tomáramos una nave y quisiéramos recorrer el universo,
No podríamos alcanzar sus límites. Es imposible. No tienes ni la vitalidad ni la tecnología para lograrlo. Porque para llegar a una galaxia, la más cercana, tendrías que viajar a la velocidad de la luz. Y tú no puedes. ¿Para qué existe el universo? Algunos se preguntan. ¿Para qué Dios puso el firmamento? Lo puso como sentencia. Nadie puede llegar al cielo si no es por Cristo. Aleluya. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Señor. Nadie puede llegar al Padre si no es por el plan que Dios trazó. Por eso bendito sea Cristo Jesús nuestro Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque su despojo es mi bendición, porque su humillación es mi exaltación. Aleluya. Y porque su camino es mi retorno a la casa del Padre. Aleluya. Por eso usted no solo debe agradecer por la cruz, agradezca por el camino que Jesús trazó. Porque la cruz es tu perdón, pero tu camino, el camino de Jesús es la ruta de regreso a la casa del Padre. ¿Están acá? ¿Cuántos dan gracias al Señor? Porque Él nos acercó su reino. Aleluya. Qué tremendo. Es el reino acercado. Tome asiento. Porque nadie puede llegar al cielo si no es por Cristo. Escúchame, nadie puede llegar al cielo si no es por Jesús. ¿Me escuchaste? No se puede llegar al cielo. Por eso es que las vírgenes golpeaban: Señor, ábrenos. Y Él les dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué golpeaban? Para que les abrieran. Porque no hay manera sin el esposo, no hay manera sin Cristo, no hay forma sin Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay forma de ser salvos sin Cristo. Pero Cristo no es solo cruz. Cristo es reino. Por eso es que Cristo muchos piensan que Cristo recorría las aldeas para sanar enfermos. Y aun cuando es cierto que Cristo recorrió aldeas y sanó enfermos, su propósito principal fue recorrer todo Israel para anunciar el reino de Dios. ¿Y por qué Cristo recorrió todo Israel para anunciar el reino acercado? Porque Él sabía que para eso había venido. Y no lo estoy diciendo yo de manera especulativa. Él mismo se lo dice a sus discípulos. Lucas 4:43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aleluya. Él sabía que uno de sus más importantes propósitos era acercarnos al reino. Qué tremendo. Y una de las cosas que muchos no entienden respecto de esto es el hecho de que cuando el hombre se rebeló contra Dios, no solo fue echado de un lugar físico y natural como algunos piensan. El hombre fue echado completamente del reino íntimo de Dios. Por eso es que Pablo habla de la destitución de la gloria. Entonces debemos saber que la causa de nuestra trágica sentencia no solo estaba en el hecho de que naciésemos rebeldes a los designios de Dios, sino que la causa de nuestra trágica sentencia también estaba es que en nuestra condición pecaminosa no había forma de redención. Y no había forma de redención no solo por la falta de justificación como algunos piensan, claro que no, sino también por la ausencia de algo que es fundamental. Porque la redención no solo necesita remisión de pecados, sino también el ser educados. Y es por eso que en nuestra trágica condición no solo establecía la falta de remisión. ¿Quién podría morir por los impíos?
no había nadie que se pusiera en nuestro lugar. Ni un cordero de esos que los israelitas pusieron en el altar era suficiente. Ni uno. Pero no solo eso era nuestra desgracia. También que existía una potente ausencia de educación y formación espiritual para que el hombre pudiera transformar su alma en un alma compatible con la monarquía de Dios. Pero glorias sean dadas al Señor, que cuando envió a Jesús, no solo envió al Cordero que quitaba el pecado del mundo, sino que cuando envió a Jesús, también envió la manifestación de su reino, para que todos los redimidos puedan transformar sus almas en habitantes de su reino. Aleluya. Gracias, Señor. Es por eso que conocer a Jesús no solo te permite ser lavado de todos tus pecados, sino que conocer a Jesús te permite, si te arrepientes, ser ingresado al reino acercado, o sea, ser ingresado al reino de Cristo. Colosenses 3:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque no solo es perdonado de los pecados si te arrepientes, sino que mayor aún, eres trasladado de una vida bajo el yugo de esclavitud de la potestad de las tinieblas, no al cielo, sino al reino de su amado Hijo. Aleluya. ¿Por qué? Porque gracias al reino tu alma puede ser transformada. Gracias al reino tu mente puede ser construida. Gracias al reino te puedes convertir en un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Aleluya. Así que el gobierno o señorío de Cristo, del que tanto se habla, porque todo el mundo habla, sí, yo fui trasladado de reino. Pero la pregunta es, ¿para qué fuiste trasladado de reino? Para que ahora en el reino de Cristo aprendas a ser un hombre o una mujer compatible con el reino de Dios. Porque tú no lo eras. Tú no lo eras. Y hay áreas de tu vida que todavía no lo son. ¿Sí o no? El gobierno de Cristo, hermanos, no es otra cosa que el modelo del gobierno que Dios tiene en el cielo. ¿Quieres conocer cómo Dios gobierna en el cielo? Aprende todo acerca del gobierno de Cristo. Porque si tú aprendes del gobierno de Cristo, sabrás cómo funciona el reino de los cielos. Porque Cristo es la imagen visible de un reino invisible. Aleluya. Él hace visible lo que para nosotros era desconocido. Porque allá nadie puede entrar. Muy pocas personas han podido visitar ese lugar. Pablo dice que conoció un hombre que subió al tercer cielo. Oyó cosas, pero no pudo quedarse allí. Y aparte oyó cosas que son casi indecibles. Difíciles de entender. Pero no te preocupes. No necesitas ir al cielo para saber. El cielo bajó hacia ti. Y no solo bajó allá en Israel, llegó a Caviña. Llegó a tu casa, llegó a tu familia. El reino acercado. ¡Aleluya! No importa si eres de familia de brujos o hechiceros, no importa si tu apellido no es de gran nombre, no importa si tienes título o no, no importa. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién? No importa, porque el cielo bajó y el cielo se acercó el día en que Cristo te alcanzó. ¡Aleluya! Si le vas a aplaudir, apláudele con todo. Oh, Señor. Oh, Señor, ¿cómo podría yo agradarte si no sé cómo funciona tu reino?
¿Cómo podría yo, Señor, agradarte si mis padres nunca me enseñaron tus designios? Dios dice, Gonzalo, no te preocupes, porque yo he acercado mi reino por medio de Jesucristo. Por eso es que el mejor regalo recibido fue cuando Cristo se te apareció en la vida. Lo mejor que le puede pasar a una persona es haberse encontrado con Cristo. ¡Oh! 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 Lo mejor que nos pudo haber pasado es habernos encontrado con Cristo Jesús. Porque Él no es solo el Cordero, es todo lo que tú necesitas saber del reino. Es todo lo que una persona común y corriente como tú necesita saber para poder ser agradable a Dios. Aleluya. Por eso es que cuando tú aprendes del reino y construyes tu mente en una mente de reino y tus acciones comienzan a ser de reino, Dios desde el cielo dice, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Porque tú complaces a Dios no con 4 alabanzas a la semana. Tú complaces a Dios cuando Él te ve en medio de un mundo antirreino. No, yo soy un habitante del reino. Soy conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios? Aleluya. Vengan los músicos. Por eso es que existe el señorío de Cristo. Porque Jesús representará a Dios el Padre como Rey. ¿Por qué existe el señorío de Cristo? Porque Cristo representa el señorío de Dios en los cielos. Por eso es que Dios no lo constituyó solo como Salvador, sino como Señor. Hechos 2:36, Pedro hablando dice, sepa pues ciertísimamente todo levantando a Cristo, que a este Jesús que vosotros crucificáis. Y usted dirá, pastor, yo no crucifiqué a Jesús. No, sus pecados crucificaron al Señor. A ese Jesús que murió por ti, Dios, no Gonzalo Maturana, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Señor y Cristo, Cristo Mesías, Salvador. Dios lo hizo Señor, primero Señor, porque si es tu Señor, es tu Salvador. ¿Es Jesús tu Señor? Buena pregunta. Hace unos días hablaba con el chico que me corta el pelo. Hijo de cristianos, pero no está yendo a la iglesia, no está sirviendo al Señor. Tiene una idea en su cabeza de lo que es el Evangelio. Yo le decía, mira, tú puedes decirme muchas cosas de lo que dice tal y tal predicador, pero yo quiero mostrarte cuál es el gran conflicto que hay aquí, que es el conflicto de muchos y muchos y muchos. La salvación depende de si tú confiesas a Jesús como Señor. Y tu confesión es medida por las acciones, porque como ya acabo de enseñarte, tú obedeces a quien consideras autoridad. Dime 5 cosas que Jesús hizo. Empezó 1, 2, 3, 4, 5. Bien, le dije. Te costó, pero bien. Ahora dime 5 cosas que Jesús dijo. Dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Bien, 5. Te costó. Pero ahora dime 5 cosas que Jesús mandó. Y ya ser discípulo, fue lo único que me dijo. Si Jesús es tu Señor, pues estarás dándote el espacio para construir una mente alineada a los propósitos de Dios.
Porque Dios lo trajo a tu vida para que Él te enseñe cómo se obedece. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué cosa? Es el Señor. ¿Has confesado a Jesús como Señor? Pero ¿hace cuánto Jesús no es tu Señor? Lo confesaste, pero no tienes idea de sus designios, sus mandamientos, ni te has dado el espacio para construir una mente que se alinee a sus propósitos. Obedecer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué la salvación está vinculada al arrepentimiento, pero también al reconocimiento del señorío de Cristo sobre tu vida? Bueno, la razón la dice Pablo en Romanos capítulo 14, verso 9. La salvación está vinculada al señorío de Cristo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. ¿Para qué murió? Para ser Señor. ¿Para qué resucitó? Para ser Señor. No murió simplemente para perdonarte los pecados. Esto no se centra en ti, se centra en Dios. Dios te está incluyendo, tú no estás incluyendo a Dios. Hay que sacar esa basura dentro de la iglesia, ¿no? De todo el centro somos nosotros. Dios nos vino a perdonar a nosotros porque Dios nos ama mucho y porque Él nos quiere regalar el cielo, así gratis, todo gratis. Esto no se centra en mí, esto se centra en Dios. Dios ha decidido darme una oportunidad, pero se sigue centrando todo en Él. Yo te doy la oportunidad, pero yo voy a ser tu Señor, sí o no. Esa es la pregunta. Cristo murió para ser Señor. Cristo resucitó para ser Señor. De los que viven, así como de los que duermen. Cierra tus ojos. Vamos a entrar en un proceso de intimidad. Si esta mañana hay alguien en la sala que ha entendido cuán importante es el señorío de Cristo y ha comprendido la verdad acerca del reino acercado y quiere entregar su vida al señorío de Cristo, levanta tu mano. Nosotros vamos a ayudarte a reconciliarte con Dios como se debe. Es súper importante este llamamiento, porque el reino se ha acercado esta mañana, a fin de que tú puedas entrar en estos aposentos. Si Dios te ha hablado, levanta tu mano. Hay manos levantadas en la sala. Recorran los pasillos, no hay problema. Ayúdenme, porque vamos a orar por ti. Este es el día. Cercano está el Señor a los que le invocan. Padre, tú ves nuestras manos levantadas, porque no solo están aquellos que han levantado sus manos, todos hoy levantamos nuestras manos. Queremos renovar nuestro compromiso. Tú eres el Señor. Aleluya. Dile: Jesús, tú eres mi Señor. Y yo agradezco por haberme llamado a tu reino para aprender todo acerca del reino de Dios. Todo aquello que yo necesito para obedecer a Dios. Aleluya. Bendice con tus labios al Señor. Agradece el reino acercado. Hey, jóvenes, es necesario construir mentalidad de reino. Mente de reino para una vida de reino. Hey, adultos, es necesario construir mente de reino para una vida de reino. Porque el reino de Dios en Jesucristo es el que está dispuesto a moldearte para que puedas entrar a los aposentos más íntimos de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Adoremos a Jesús. Los reinos de este mundo Cántale. se opacan ante ti. Los reyes de esta tierra nada son.
¿Cuántos están agradecidos del reino acercado? Todo cae en tu presencia, oh Rey. Cántalo. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo